compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio en Romanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo continuamos con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 7, donde estamos viendo nuestra libertad de la ley como uno de los resultados del Evangelio para la iglesia. Continuamos en el versículo 7 viendo el propósito de la ley. Hay muchos pensamientos en cuanto a por qué fue dada la ley, y generalmente tenemos nuestros pensamientos, y está bien tenerlo tal vez así, pero es mejor mirar a la luz de la palabra, que es la que nos aclara todo acerca de la ley. El versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo dice: ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De todo lo dicho, alguno arguiría que la ley es pecado, pero note que Pablo refuta ese pensamiento diciendo: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino a través de la ley, a través de la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En otras palabras, el verdadero carácter del pecado no es conocido mientras que la ley no sea conocida. Pablo, en su estado de justicia propia, pensaba que estaba guardando la ley, porque él se veía sin culpa en cuanto a sus requerimientos exteriores. Pero lo que los guardadores de la ley olvidan es que los mandamientos de la ley fueron dados en medio de truenos, a tal punto que no se podía soportar lo que se decía. Y Pablo realmente no conocía el pecado hasta que oyó los truenos del monte Sinaí diciendo: no codiciarás. Él entonces se dio cuenta que la codicia estaba entrelazada, formando parte de su misma vida, como unido al viejo esposo. El versículo 8 sigue diciendo: más el pecado, tomando ocasión o echando mano de la oportunidad, a través del mandamiento produjo en mí toda codicia, o logró en mí toda clase de pasión por lo prohibido, como dice otra versión. Porque sin la ley el pecado está muerto. Realmente la palabra es un cadáver, es un muerto. La ley parecía haber sido dada para mantener al pecado en sujeción, pero tuvo el efecto contrario, despertándolo en abierta oposición. El pecado está quieto o muerto, o es un cadáver hasta que la ley lo agita a actividad. Entonces, en lugar de dar vida al hombre, como lo prometió, da vida al pecado. Versículo 9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y aquí comenzamos a ver también el conflicto que tiene el creyente al comienzo, cuando todavía no se da cuenta que tiene dos naturalezas. Y Pablo comienza a usar en este versículo la palabra en el griego ego o yo. Y dice: sin la ley vivía en un tiempo o en algún momento. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió o recobró vida y yo morí. La experiencia que él estaba pasando comienza a contar. El verso 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claramente podemos ver que la ley, en lugar de ser una opositora del pecado para voltearle, llega a ser la opositora del pecador y a éste lo voltea. Como el apóstol dice en el verso 11: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo era todavía ignorante del poder del pecado y tomó la ley como guía con su promesa de vida hasta que él vio su absoluta impotencia y clamó al Señor por ayuda. El pecado no solamente le había incapacitado para que no tomase ventaja de las posibilidades bajo la ley, pero es más, le envolvió en su condenación, agitándole en total rebelión contra los justos decretos de Dios.
Por lo tanto, él concluye. En el verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, porque a él le exhibió completamente inmundo, le convenció de pecado y le señaló como pecador, le juzgó, le sentenció y le ejecutó en la cruz. Verso 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo dice, ¿entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Y la respuesta no se tarda, en ninguna manera, dice él. Este no es el caso, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. No fue la ley que trajo angustia y muerte, la causa realmente fue el pecado. Y sigue diciendo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley y su lugar oficial son dos cosas distintas. El objeto real de la ley no aparece en la superficie, ya que pareciera tener una promesa de vida en su cumplimiento y como ninguno había alcanzado vida por obedecer sus demandas, ya que nadie jamás lo había logrado, también parece haber fracasado y únicamente logró en hacer del mal lo peor. Despertó y revivió al adormecido pecado y parece haber errado su objetivo. Sin embargo, la ley logró más perfectamente su objetivo en el caso de Pablo y en el caso de cualquier otro que conoce la ley y procura fervientemente cumplir sus requerimientos, a fin de que por el mandamiento, dice, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En los versos siguientes encontramos tocado el tema de las dos naturalezas que están en discordia en el creyente. El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí encontramos otra vez la palabra ego o yo soy carnal, vendido al pecado. Él por fin aprende que la ley es espiritual, pero él es carnal, vendido al pecado o dispuesto como un esclavo en el mercado del pecado. Así es el sentido en el griego. El versículo 15 sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él quiere hacer lo bueno, pero no puede. Él está forzado a hacer cosas que él odia, después que él ha resuelto con toda fuerza de voluntad que no sería culpable de tales hechos. Sigue diciendo el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y aquí la palabra hacer o hago, en el castellano se traduce siempre hago, hacer, pero en el griego se usa distintas palabras. Y vamos a traerlo aquí para poder entender mejor. Dice, y si lo que no quiero, eso practico, apruebo que la ley es buena. Él quería otra cosa, quería lo bueno, pero practica lo malo. Es lo que más fácil le sale. El versículo 17, de manera que no soy yo quien hace, y esta palabra hace es logra, ya no es practica sino logra. No soy yo quien logra aquello, sino el pecado que mora en mí. Él ha llegado al lugar donde ve que hay dos vidas o dos naturalezas en oposición dentro de él, dos principios obrando dentro de él, uno puesto por el bien y el otro por el mal. Luego él sigue un paso más adelante contándonos su testimonio. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo o el lograrlo. Pablo identifica el pecado como morando en la carne, pero no en él. Él se considera a sí mismo no identificado con la vieja vida. El versículo 19 sigue diciendo, porque no hago, no practico el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico.
Eso es lo que le sale más fácilmente. Verso 20. Y si hago o practico lo que no quiero, ya no lo hago, no lo logro yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que queriendo yo practicar el bien, o hacer el bien o practicar el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente o de mi intelecto. Y acá ya comienza la mente o intelecto de Cristo. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo encuentra que la ley del pecado en sus miembros es mucho más poderosa que el deseo de su renovada voluntad. Entonces clama por liberación, por socorro, para ser librado del cuerpo de esa muerte. El versículo 24 dice, miserable de mí. Otra vez usa la palabra esta, de mí o de ego. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Una de las versiones más antiguas dice, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Y cuál es la respuesta a este grito desesperado del hombre? ¿Quién podría acertar este rompecabezas? Solo la gracia. No hay otra esperanza posible. La gracia nos quita fuera de la desgracia. Dice el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, otra vez ego, yo mismo con la mente o con el intelecto sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Somos llevados de vuelta al fin del capítulo 5, donde la base de la salvación fue vista estar en el señorío de nuestro Señor Jesucristo y el reino de vida provisto para toda la raza humana en Él. En Cristo no hay condenación, como dice el versículo 1 del capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo no hay condenación, aunque llevamos con nosotros un cuerpo en el cual mora la semilla del pecado y muerte. En Él tenemos libertad y poder suficiente para hacer más de lo que la ley de Dios demanda. Poder no solamente para obedecer por causa de obligación, sino por amor y adorar por causa de la gracia. Aquel que es la fuente y fuerza de nuestro ser, llega a ser la estrella polar de nuestra vida, iluminando el camino delante de nosotros con su confortante presencia. No somos más inútiles, ni ocupados por nosotros mismos. Por el contrario, somos felices y triunfantes en Dios, protegidos en el favor y protección en su propio Hijo amado. Esta es la gracia, el camino que parte del pecado, pero va hacia Dios. En este capítulo 7, la ley predomina, pero hay por lo menos 3 leyes diferentes mencionadas aquí. Estas no significan la misma cosa, son absolutamente distintas y no deben ser confundidas, aunque tienen relación entre sí. Cuando vemos la palabra ley, nos hace acordar a la ley de la gravedad o la acción constante. Se dice que la ley de la gravedad es la acción constante que ejerce el centro de la Tierra hacia los cuerpos. Tal es así que usted puede procurar lanzar tal vez una piedra, algún objeto hacia arriba con tanta fuerza, pero va a volver, porque hay una acción constante hacia el centro de la Tierra, la ley de la gravedad. Así también, para poder entender estas diferentes leyes que vemos aquí, podemos decir la acción constante. La primera es la ley de vida, no necesariamente la vida pecaminosa, sino aquella por la cual fuimos unidos a Adán, la primera cabeza de la raza humana. Esto vemos en el verso 4. La segunda es la ley de Dios, la de los 10 mandamientos de Sinaí, en el versículo 7. La tercera es la ley de pecado y muerte manifestada en la carne, eso en el verso 23. Observe también que hasta aquí
En nuestro estudio hemos tenido mencionado una sola vez en el versículo 5, capítulo 5, versículo 5 al Espíritu Santo, porque la mayor parte ha sido la provisión del Evangelio y la experiencia de fracaso, como en el capítulo 7. Ahora en capítulo 8, la experiencia de victoria, la cual estamos acercándonos en nuestro estudio, encontramos que el Espíritu Santo está mencionado por lo menos 14 veces. Su presencia y poder llena toda la esfera de enseñanza aquí. Note esta realidad también, que tenemos mencionada la ley 5 veces en este capítulo, pero es la ley del Espíritu de vida o la acción constante del Espíritu de vida por la cual hemos sido unidos al último Adán, la nueva cabeza de todos aquellos que creen y más, el nuevo esposo de todos aquellos que se rinden a Él. Al final de este capítulo 7 quiero hacer una consideración de la palabra ego, que nos aclara también un poquito más acerca de este tema de las dos naturalezas en discordia, ya que Pablo se identifica a veces con la carne y después vemos él identificándose con la nueva vida. Él descubre que hay dos vidas en él. Entonces en el versículo 14 vemos la palabra ego o yo. Versículo 17 vuelve a decir en el versículo 14 dos veces, en el versículo 17 una vez. Después en el versículo 20 otra vez. El versículo 24, cuando dice miserable de mí o de ego. Y en el versículo 25, otra vez dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Así que vamos a leer estos versículos que nos van a aclarar un poquito más. Añadimos a los versículos que ya hemos dicho, el versículo 9 también del capítulo 7, cuando Pablo usa la palabra ego y dice yo o ego, sin la ley o sin contar con la ley vivía en un tiempo. Habla de ese tiempo en que él ni prestaba atención a lo que era la ley, no contaba con la ley, pero venido el mandamiento, cuando él pensó que realmente necesitaba del mandamiento, el pecado, dice, revivió o cobró vida y yo morí. Al fin y al cabo el efecto fue contrario. Entonces ahí él dice que él, dice, en ese tiempo vivía sin la ley o sin contar con la ley. De ese tiempo está hablando. Ahora, el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Él se identificaba todavía con el viejo hombre, mirando, podemos decir así, la parte de su experiencia personal. Y es así como a medida que vamos meditando, vamos aprendiendo a no ajustar la palabra a nuestra experiencia, sino nuestra experiencia a la palabra de Dios y comenzamos a hablar como Dios habla. Y dice él, yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello o quien logra aquello. Él no está negando de que él está practicando el pecado, sino que no es él que está logrando eso. Eso es lo que está diciendo. De manera que ya no soy yo quien logra aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí ya él se está identificando con la nueva vida. El versículo 20. Si hago, aquí sí él usa la palabra practicar. Dice, si hago lo que no quiero, o si yo hago, acá es ego, si yo hago o yo practico lo que no quiero, ya no lo hago, no lo logro yo. Eso no es algo que logra la nueva vida, sino el pecado que mora en mí. En el versículo 24, él dice, miserable de mí o de ego, hablando de su experiencia, si bien él tenía la nueva creación, pero también tenía la vieja creación.
Y esta le llevaba a una experiencia de derrota hasta ahora. Podemos decir que su nueva vida, su renovada voluntad, no era tan fuerte o tan poderosa como esa vieja vida que traía en él. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él ve que otra vez la salvación de esta situación tenía que venir de afuera. Era la gracia de Dios la que él necesitaba. Y el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Al fin y al cabo, él tiene que reconocer que su victoria está en el Señor Jesucristo. Todavía no lo está entendiendo, no lo está encontrando, pero su victoria siempre está en Jesucristo. Y esto otra vez nos ayuda a entender como creyentes, mi querido hermano, si todavía no estás viendo tu victoria sobre el pecado, ahora puedes ver que realmente debes seguir confiando en Cristo. Él te va llevando por un camino de victoria. Tal vez desaprobando muchas cosas en tu vida, pero otra vez, nuestra victoria está en Cristo. Así que yo, dice él, yo mismo, acá él descubre algo, yo mismo, ego, otra vez, aquí dice yo mismo, con la mente, con el intelecto, sirvo a la ley de Dios, aprobando lo que Dios dice. Mas con la carne, a la ley del pecado, a la acción constante del pecado. Otra vez leemos este versículo. Así que yo mismo, con la mente, con el intelecto, en lo que yo ahora pienso, sirvo a la ley de Dios, o a la acción constante de Dios. Lo que Dios dice, eso es lo que yo declaro constantemente. Más con la carne, a la acción constante del pecado. Y así entonces él nota y ahora ya se identifica, si bien todavía no tiene una experiencia de victoria, él se está identificando con la nueva vida. Y para llegar entonces después, en el capítulo 8, a ver nuestro triunfo en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.